¿Cómo están? Muy buenas noches, queridos hermanos. Clase número 14. Clase número 14, qué increíble, ¿no? Ya se nos está yendo este año, se está terminando. Hablaba hoy en la tarde con unas personas de Nueva York y allá está cayendo nieve y nosotros acá estamos empezando el verano, ¿verdad? Calurosa Navidad. Vamos a ir entonces a nuestra clase de hoy. Queremos comenzar y lo queremos hacer con una oración, ¿ok? Nuestro hermano Francisco ahí nos va a dirigir entonces en esta oración para poder iniciar nuestra clase número 14. Hermano Francisco, que el Señor le bendiga. Amén. Inclinemos nuestro rostro. Señor, gracias por la oportunidad de poder seguir estudiando tu palabra. Gracias por esta oportunidad también, Señor, que nos da de poder haber obtenido esta salvación tan preciosa y poder seguir estudiándola, Señor, en su palabra todos estos martes. Siga bendiciendo a nuestro pastor, sígale dando sabiduría, más entendimiento, Señor, y así Él nos pueda alimentar, Señor, con este conocimiento tan precioso. Bendiga, Padre Celestial, este estudio, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga. Bueno, vamos a continuar entonces hoy ya con la clase número 14. Estamos ya entrando en la recta final, ¿verdad? De este panorama del Nuevo Testamento. Ya terminamos el Antiguo. Y hoy día nos corresponde estudiar la carta de Pablo a los tesalonicenses, ¿ok? Un nombre difícil de pronunciar para nosotros, por lo menos, ¿no? Tesalonicenses. Ahora, si hay libros que de pronto no puede pronunciar bien, hermano, no se complique, ¿verdad? No pasa nada. Lo importante es que lo que lea, usted lo entienda, ¿ok? Vamos a hablar entonces de el título que tiene esta carta, ya casi como que lo sabemos, ¿no? Porque se va repitiendo, al igual que las cartas anteriores de Pablo, ¿no? El título o el nombre del libro va en directa relación ¿a qué? Al destinatario, que en este caso se trata de la iglesia cristiana que está en una ciudad llamada Tesalónica, ¿verdad? Así se llamaba la ciudad. Por eso el gentilicio, el nombre de los habitantes de Tesalónica es tesalonicenses. Y las cartas van con el nombre de de los que habitan en esa ciudad, los tesalonicenses. ¿Ok? En el Nuevo Testamento griego, que es una de las tantas versiones que existen, el nombre de la carta para nosotros es Primera de Tesalonicenses. Se llama en realidad en la Biblia griega, se llama a los tesalonicenses. Así es el nombre, ¿ok? No implica nada, ¿ok? Y es en alusión a esta primera carta que el apóstol va a escribir. Se dice que es una de las primeras cartas, ¿no? En cronologías, ¿verdad? En que salen, ¿verdad? Como escritura de parte del apóstol Pablo a las distintas iglesias, ¿verdad? En toda esa zona, en toda esa región. Vamos a hablar también ahora de el autor y vamos a hablar de la fecha. Y bueno, es el apóstol Pablo el que escribe esta carta. Vamos a ver que, al igual que las cartas anteriores, él mismo se encarga de repetirlo, siempre en la primera frase y por ahí en algunos versículos más, él va a estar reforzando que es él quien escribe la carta, en este caso, a la iglesia en Tesalónica. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. ¿Qué creen ustedes? Versículo 1. Aquí es donde el apóstol Pablo se identifica. ¿Quién me ayuda con eso? Primera de Tesalonicenses 1, 1. Hermano Juan Antonio. Eh, Voy a leer en NTV y dice, saludos de Pablo. Dice, Ok, nosotros, Pablo, Silas y Timoteo, escribimos esta carta a la iglesia de Tesalónica, a ustedes que pertenecen a Dios, Padre y al Señor Jesucristo. Que Dios les dé gracia y paz. muy bien, o sea, ahí queda claro entonces que se está Pablo, ¿no? Él se está identificando. Yo, Pablo, ¿verdad? Ok, vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 2 ahora, versículo 18. Vamos a leer este texto. Primera de Tesalonicenses 2. Yo, dice, teníamos muchas ganas de visitarlo de nuevo, y yo, Pablo, lo intenté una y otra vez, pero Satanás nos lo impidió. Ok, muchas gracias, Luz. Entonces ahí vemos que Pablo está escribiendo la carta, se está identificando como el apóstol Pablo, por lo tanto,
Es interesante esto, ¿no? Ahora, fíjense que él podría decir yo solamente, ¿ya? ¿Verdad? No, no necesariamente decir Rubén. Yo, Rubén, les digo, sino que él en su carta pone su nombre, ¿ah? Qué interesante, porque esto nos permite también con mayor facilidad poder saber quién es el autor y que no quede duda. ¿Ok? Pablo no estaba solo, ¿verdad? En este ministerio. Por ahí ya leíamos unos versículos que nos daban un poco de información, porque Pablo no andaba solo en el ministerio y sus compañeros de viajes, no sé si se fijaron, uno en algunas versiones bíblicas dice Silvano, no sé si lo leyeron ahí, ¿no? Silvano. Y por ahí creo que la hermana Kelly, creo si no me equivoco, fue que lo leyó ya con su nombre más conocido, ¿verdad? Silvano se refiere ¿a quién creen ustedes? A Silas, muy Sí, bien. sí, Ok. me parece. Muy bien, le ganaron hermana Carolita, pero yo vi que estaba respondiendo antes de abrir su micrófono. Muy bien, muy bien. Le está ganando la hermana Carolita a la hermana Ingrid. Muy bien, van compitiendo. Ok, Pablo entonces no está solo en este ministerio y vamos a darnos cuenta que tiene un compañero, o otro más también, un compañero de viaje. En este caso es Silas, que acá en algunas versiones bíblicas le va a aparecer con el nombre de Silvano. Y también tiene otro compañero, no solamente Silas. No sé si se recordarán quién era. A ver si por ahí tienen el nombre. Timoteo. Muy bien, Carolita, ok. Va ganando entonces Carolita. Ok. Ya tenemos entonces dos personajes, ¿verdad? Dos amigos y compañeros de ministerio, ¿verdad? Tenemos acá a Silvano, Silas, y vamos a tener también al joven pastor Timoteo, ¿verdad? Quienes estuvieron con él cuando fundó la iglesia en Tesalónica, ¿ok? Tal como lo relata el siguiente texto que nosotros vamos a leer. Esto está en el libro de los Hechos, capítulo 17. Esto es un texto más largo, ¿no? Del versículo 1 al versículo 9. Vamos a ver acá este relato. Prestemos atención. Amén. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntaron una turba, alborotando la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotando al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida la fianza de Jasón y los demás, los soltaron. Ok, muchas gracias, hermano Francisco, un texto largo, ¿no? Pero aquí ya vemos en el relato que se mencionan los acompañantes de Pablo, ¿ok? Pablo es el autor principal de la carta, y cuando él usa, si se dieron cuenta, usa la palabra nosotros, ¿verdad? En algunas palabras, en algunas cartas, lo va a usar el singular, está solo escribiendo, pero acá, en la carta a los tesalonicenses, utiliza muchas veces la palabra nosotros, ¿ok? Cuando escribe. Entonces, sabemos que Pablo es el autor de la carta, y cuando está usando esta frase o esta palabra nosotros, generalmente se refiere a ellos tres. ¿Quiénes? A Pablo, que es el que escribe, Silas o Silvano, y Timoteo, el joven pastor. ¿Ok? Cuando está hablando de nosotros. ¿Ok? Ahora, acá hay un punto importante porque, sin embargo, hay un momento acá específico cuando Timoteo vuelve a visitar Tesalónica. Acá los pronombres, cuando dice nosotros, ahora ya no se refiere a los tres, sino que se refiere a los dos, a Pablo y a Silas, Pablo y Silvano.
¿Dónde sucede esto? En Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, en el versículo 1, en el versículo 2, en el versículo 6. Cuando habla de nosotros, ahí está hablando solamente de Pablo y de Silas, porque el otro ya había vuelto. ¿Ok? Pero para que sepamos que cuando habla de nosotros, está hablando de este conjunto de compañeros de ministerio. ¿Ok? Esta fue la primera de dos cartas, porque tenemos primera de Tesalonicenses y segunda de Tesalonicenses. Ya la vamos a estudiar la próxima semana, la siguiente carta. Pero esta fue la primera de dos cartas que Pablo escribe a la iglesia que está en Tesalónica. La escribe, esta primera carta la escribe desde la ciudad de Corinto, probablemente alrededor del año 51. ¿Ok? Perdón, aquí estamos en el autor y la fecha. Aproximadamente el año 51 después de Cristo. Calcule usted más o menos cuánto tiempo ya había pasado desde la resurrección y la ascensión del Señor. ¿Ok? Entonces, es en Corinto donde Pablo está escribiendo esta carta a los tesalonicenses. Ya no lo hace, no lo está haciendo en el contexto de una cárcel. Recuerden que esta es una de las primeras cartas que le envía. ¿Ok? Las cartas en la Biblia no están en orden en cómo fueron escritas, para que también lo consideremos. Ahora, hay un descubrimiento que tiene que ver con la arqueología, que confirma esta fecha del año 51, ¿verdad? Porque hay una inscripción en el templo de Apolos, en Delfo, que menciona a un personaje llamado Galión, ¿verdad? Que lo vamos a leer también ahí en el libro de los Hechos. Entonces, Galión es un personaje de la historia, ¿verdad? Que se le llama también el procónsul de Acaya, que por ahí lo estuvimos leyendo en otros textos anteriormente. Y esto, ¿verdad? Según la arqueología, dice que este personaje, Galión, existió y se desarrolló su figura, ¿verdad? Como autoridad entre el año 51 y 52, ¿ok? Y esto coincide con un relato que tenemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 18, del versículo 12 al 17, ahí es donde se menciona, y esta mención de Galión nos hace entender qué año más o menos es el que se estaba desarrollando al momento de la carta a los tesalonicenses, ¿ok? Vamos a ver acá Hechos capítulo 18, versículo 12 al 17. Leamos esto. No, dice, sí, claro. Dice Ok. así: pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. ¿De qué número? Perdón. Ok. ¿De 19? Hasta el, sí, Ah, perdón. Y los 7. hechos, y los hechos del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Ok, muchas gracias, hermana. ¿Qué lo que estamos acá mencionando es principalmente a Galión, ¿verdad? O sea, es importante considerar esta mención de Galión en el desarrollo de la historia de Pablo, ¿verdad? Porque nos hace inmediatamente, gracias a la arqueología, entender que por esta inscripción que había del templo, saber que estamos hablando de años 51, 52 aproximadamente. ¿Ok? Son datos para poder más o menos discernir cuál sería la fecha en la cual se escribe esta carta. ¿Ok? Hablemos un poquito del contexto histórico. ¿Ok? Bueno, hay que hablar primero de la ciudad, ¿no? Tesalónica. Hoy día esa ciudad, hay una ciudad moderna que existe que se llama Salónica en Grecia, ¿verdad? Una ciudad moderna. Y en este caso sería el equivalente a lo que antiguamente se conocía como Tesalónica. Y era una ciudad muy importante porque incluso esta ciudad tesalónica llegó a ser la capital de Macedonia, ¿verdad? Así que se considera como una ciudad importante.
Era esta ciudad, Tesalónica. Recuerden ustedes que en aquel tiempo estaba el Imperio Romano, ¿se recuerdan? Entonces el imperio de alguna forma oprimía, a veces era muy riguroso con ciertas ciudades, pero en el caso de los tesalonicenses, de Tesalónica, era una ciudad que se le consideraba como ciudad libre. Estaba libre, pero estaba bajo el Imperio Romano, pero tenía libertades. ¿Qué significa esto? Que se gobernaba a sí misma, ¿ok? Y sus habitantes lo entendían perfectamente. Vamos a leer Hechos, capítulos 17, versículo 6. A ver si me ayudan con ese texto. Hechos 17, versículo 6. Yo, Hermana Carolita. pero no hallándolos, trajeron a Jasón Razón, sí. y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Ok, ya. Entonces ahí, muchas gracias, Margarita. Ahí lo que hay que hacer es leer un poquito más de ese contexto para poder entender. Aquí estamos hablando de que lo que estamos diciendo es que estos habitantes de esta ciudad era bastante libre, podían decir lo que querían, ¿verdad? Hacían lo que querían en realidad, ¿verdad? No estaban tan sujetos a ciertas autoridades, a pesar de que pertenecían al Imperio Romano, ¿ok? Bien, Tesalónica estaba ubicada en lo que se conoce como la Vía Ignacia, ¿ok? ¿Qué es lo que era esto? Una carretera, era una carretera principal y era el centro político y comercial de toda esa región. Recuerden que ustedes que las ciudades, para ser importantes, necesitaban ciertas características y, por ejemplo, estar cerca de un camino importante, una carretera, no como las que conocemos hoy día, por supuesto, pero si estaba cerca de esas rutas comerciales, entonces la ciudad podía potenciarse, desarrollarse y transformarse en una ciudad importante. En este caso, Tesalónica estaba ubicada al lado de esta carretera, que era una carretera principal, la Vía Ignacia, y como les dije, se transformó poco a poco en el centro político y comercial de toda esa región. Para la época de Pablo, se estima, se calcula, según los entendidos, dicen que habían alrededor de 200.000 personas en Tesalónica, ¿ok? Lo cual no era menor, ¿ok? No sé qué comuna acá en Santiago tendrá 200.000 personas, pero era un número significativo considerando la época, ¿ok? Ahora, ¿cuándo es que Pablo llega a esta ciudad? Pablo llega allí en su segundo viaje misionero. ¿Cuántos viajes misioneros tuvo Pablo? ¿Se recuerdan o no? ¿Cuántos hizo? Misioneros. Tres. Ok, muy bien. Hizo 3 viajes. Entonces, en el segundo viaje es cuando él llega a Tesalónica. Pablo tenía una costumbre, ¿se recuerdan? Que por ahí la semana pasada también me lo comentaban. Cada vez que él llegaba a una ciudad, ¿qué es lo primero que hacía? Pablo, el apóstol. ¿Qué es lo Iba a la sinagoga, iba a ¿Cómo? la sinagoga, donde estaban los Iba a la sinagoga, exactamente. Muy bien. Iba a la sinagoga, ¿verdad? Y su misión era principalmente testificarles del Señor a los judíos primeramente. Entonces él iba a buscar la sinagoga. ¿Se recuerdan que había una ciudad en donde no había sinagoga porque no habían suficientes habitantes? Ok, bien, entonces en este caso eh, decíamos que Pablo llega a Tesalónica en su segundo viaje y la costumbre de él era ir primero a la sinagoga a hablar a los judíos sobre Jesús y lo que hacía Pablo principalmente era usar los historias y los escritos del Antiguo Testamento para mostrarles a esos judíos que Jesús era el cumplimiento mesiánico prometido. ¿Ok? Vamos a leer capítulo 17 de Hechos, Hechos 17, del versículo 1 al versículo 3. A ver si me acompañan ahí. Hechos 17, del versículo Yo. 1. Vámonos. Dice, más tarde Pablo y Silas pasaron por las ciudades de Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante 3 días de descanso seguidos usó las escrituras para razonar con la gente. Explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía, este Jesús de quien les hablo es el Mesías. Muchas gracias. ¿Ven? Ahí entonces vemos lo primero que Pablo hizo al llegar a Tesalónica. ¿En cuál de sus viajes lo hace? ¿En qué viaje es el que llega a Tesalónica?
¿En cuál de los tres viajes? ¿El primero, el segundo o el tercero? Vamos a No, ir. en el segundo, la más antigua, digamos, una de las primeras cartas, ¿no? Sí, exactamente. Y en su segundo viaje es que él llega a Tesalónica. Ok, muy bien. Entonces, lo primero que hace es ir a predicarle a los judíos. Ahora, ¿qué pasó acá? Acá algunos judíos creyeron, ¿verdad? Y luego se unieron muchos judíos y también griegos, ¿verdad? Y también a muchas mujeres importantes de la ciudad se unieron a la fe en Jesús, ¿ok? Eh, Vamos a leer Hechos capítulo 17, versículo 4, por favor. Hechos Yo, 17, vamos. algunos judíos que escuchaban fueron persuadidos y se unieron a Pablo y Silas, juntos con muchos hombres griegos temerosos de Dios y un gran número de mujeres prominentes. Ok, muy bien. Entonces aquí nosotros vemos lo que yo les decía, ¿no? Que tanto judíos como griegos y mujeres importantes de la ciudad se comenzaron a unir a la fe en Cristo acá en Tesalónica, lo cual era muy bueno. Ahora, sin embargo, este éxito, que podríamos llamarlo así, provoca obviamente cosas en las personas y provocó que los judíos no creyentes, los incrédulos, comenzaron a provocar disturbios, ¿ok? Y de alguna forma comenzaron a obligar a Pablo y a su equipo, a sus consiervos que andaban con él, a que saliesen de la ciudad, ¿ok? O sea, no les gustó para nada lo que estaba sucediendo porque las mujeres que se estaban convirtiendo a la fe en Jesús eran mujeres importantes y griegos y judíos. Ellos tenían una pugna, siempre el griego y el judío estaba ahí chocando, ¿verdad? Ambos eran judíos, ¿verdad? Pero de origen, ¿ok? Algunos eran de origen hebreo y otros eran de origen ya griego. Entonces vamos a ver acá que comienza a suceder estos conflictos, ¿verdad? Y quieren echarlos de la ciudad. Hechos capítulo 17, versículo 5 al 9. ¿Ok? Es importante ir leyendo el libro de los Hechos en conjunto a estas cartas. Vamos a leer Hechos 17, del 5 al 9. Yo. Dice, entonces ciertos judíos tuvieron envidia y reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una turba e iniciaran un disturbio. Atacaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas a fin de sacarlos, arrastras, y entregarlos a la multitud. Como no le encontraron allí en su lugar, sacaron arrastrando a Jasón y algunos de los otros creyentes y los llevaron al consejo de la ciudad. Pablo y Silas han causado problemas por todo el mundo, gritaban, y ahora están aquí perturbando también nuestra ciudad. Y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos son culpables de traición contra el César, porque profesan lealtad a otro rey llamado Jesús. La gente de la ciudad y también los del consejo de la ciudad quedaron totalmente confundidos por esas palabras. Así que los funcionarios obligaron a Jasón y a los otros creyentes a pagar una fianza y luego los soltaron. Ok, muchas gracias, hermana. Pues, Muchas gracias, hermana. Entonces ahí vemos, ¿no? Que los no judíos se enojaron, ¿verdad? No les gustó la idea de que otros judíos y griegos comenzaran a abrazar la fe en Jesús, menos que estas mujeres importantes también lo hicieran, y esto provoca una persecución, una de las tantas, y terminan echándolos de la ciudad. Entonces, desde aquí, desde esta salida, es que Pablo y Silas se van a Berea. ¿Se recuerdan ustedes en Berea? Sí, era había un grupo de cristianos ahí bastante interesante de lo que hacían, porque ellos, todo lo que les decían a ellos antes de creerlo, antes de recibirlo, dadas las malas experiencias, ellos decían, ok, vamos a revisar primero si la Biblia dice lo que tú me enseñas y ya luego avanzamos, ¿ok? Eran muy celosos de eso, algo muy importante, ¿no? O sea, usted y yo debemos siempre tener esa disposición en el corazón, ¿verdad? A que a analizar, revisar las cosas a la luz de la palabra. Vamos a leer, no, eso no lo vamos a leer, vamos a, se los dejo ahí como tarea, Hechos, capítulo 17, del 10 al 15, ahí vemos cuando ya Pablo y Silas van a Berea, y aquí también obviamente enfrentan ellos hostilidad, ¿ok?
Y desde aquí, de Berea, se van hacia Atenas. ¿Ok? Así que créanme que estos viajes misioneros no piensen ustedes que eran así como una cruzada de puras cosas buenas, o sea, prácticamente los echaban a patadas de cada ciudad. Entonces, imagínate, ¿no? Imagínate. O sea, y a veces nosotros que nos ofendemos porque le predicamos a alguien y la persona como que dijo, ya, muchas gracias. Y como que no fue tan expresiva. Acá vemos nosotros claramente que en el caso de Pablo y Silas, los portazos eran lo menos que les sucedía. Ok, entonces, de Tesalónica a Berea, de Berea a Atenas. Ok, ahí va más o menos el viaje. Más tarde, Timoteo se reúne con Pablo. ¿Se acuerdan ustedes del joven Timoteo? Ya vamos a ver después las cartas a Timoteo. Pero este joven pastor, o este joven hombre que tiene este llamado, este ministerio a comenzar a ministrar en una iglesia, este joven Timoteo se reúne con Pablo en Atenas, ¿ok? Cuando sale, recuerde, de Tesalónica a Berea, llega a Atenas y ahí se encuentra con Timoteo, ¿verdad? Y luego fue enviado de regreso, ¿verdad? Timoteo es enviado de regreso a Tesalónica para animar a los creyentes que estaban en ese lugar. ¿Ok? Timoteo era un hombre obediente, que estaba a disposición, ¿verdad? De ministrar en lo que se le indicase. Vamos a leer entonces Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Dice, y enviamos a Timoteo para que los visitara. Él es hermano nuestro y colaborador de Dios en la proclamación de la buena noticia de Cristo. Los enviamos a ustedes para que los fortaleciera y los alentara en su fe. Ok, ahí está entonces el relato de lo que pasa con este envío de ahora Timoteo, ¿verdad? A animar ahí a los hermanos en Tesalónica. Bueno, finalmente Pablo, Timoteo y Silvano, ¿se recuerdan quién era Silvano, no? Silas, se reúnen en Corinto ahora, ¿verdad? Todas esas ciudades están relativamente cerca, pero relativamente, porque igual eran días a veces de viaje, ¿no? Entonces se reúnen Pablo, Timoteo y Silvano, los tres ministros, se reúnen en Corinto y ahí leen un informe que trae Timoteo, ¿no? De las iglesias allá en Tesalónica. Y este informe era bastante alentador, ¿verdad? Y en ese contexto de recibir este informe de Timoteo, que trae información de la iglesia en Tesalónica, es que Pablo dice, ¿saben qué? Les voy a escribir una carta. Y aquí nace la primera carta de Pablo a los hermanos en Tesalónica. ¿Se entendió todo ese contexto? Es muy importante, ¿no? Entonces, porque tenemos que entender qué es lo que acompaña en cuanto a la emoción, ¿verdad? Los sentimientos, las emociones, lo cultural, lo que está pasando, para que se escriba la carta. Entonces, vamos a hacer un recuento. Pablo está en Tesalónica, ¿verdad? Ahí se va a Berea, y de Berea parte a Atenas. En Atenas se encuentra con Timoteo, ¿verdad? Y de Atenas mandan a Timoteo para que vuelva a Tesalónica, ¿verdad? Luego en Corinto se juntan los tres. Ok, está como enredado, ¿no? ¿Se entendió? En Corinto se juntan los tres y ahí Timoteo le pasa, ¿verdad?, este informe de lo que estaba pasando en la iglesia en Tesalónica. El apóstol Pablo dice, ah, mira, qué, qué bonito lo que está pasando ahí, ¿verdad? El primer informe. Vamos a darnos cuenta que la primera carta, que es la que va a escribir producto de este buen informe, es muy distinta a la segunda, porque hay exhortación, pero ya en la segunda carta va a ser mucho más enérgico, porque hay cosas que están ahí pasando que son realmente graves. ¿Ok? Entonces, Pablo, eh, en esta primera carta que él escribe a la iglesia en Tesalónica, tenía muchas razones para escribir. ¿Ok? Y todo esto, todas estas razones por las cuales él escribe, son todas razones que vienen desde lo profundo de su corazón debido a la preocupación que él tenía de todos los creyentes ahí en Tesalónica. Ahora, vamos a revisar, yo anoté algunos puntos acá que son un poco resumen cuáles son las razones, los propósitos de la carta. Por ejemplo, si usted escribe un correo electrónico, usted sabe cuál es la razón, ¿no?
Hoy voy a mandar este correo electrónico para justificar que hice tal cosa o para preguntar tal cosa. Y tiene usted claro los puntos que quiere tratar en su correo electrónico, en su carta o cuando hace un llamado telefónico, ¿verdad? Bueno, en este caso vamos a revisar cuáles eran los propósitos, los puntos que Pablo tiene para escribir esta carta. ¿Ok? Bien, primer punto. Primera motivación que Pablo tiene al escribir la primera carta a los hermanos en Tesalónica, ¿verdad? Vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, del versículo 2 al versículo 10, y nos damos cuenta que el primer propósito es animar a la iglesia, ¿verdad? En Tesalónica. Recuerde que Timoteo le está trayendo todas las buenas noticias, ¿ok? Y vamos a ver acá que Pablo dice, ok, qué buena esta noticia, vamos a mandarle una carta para animarlo. ¿Qué le pone? Vamos a ver acá, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, del versículo 2 al 10. Luz, ayúdanos con eso. Ya. Dice, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y continuamente los tenemos presentes en nuestras oraciones. Al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes, pensamos en el fiel trabajo que hacen, las acciones de amor que realizan y la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, amados hermanos, que Dios los ama y los ha elegido para que sean su pueblo, pues cuando les llevamos la buena noticia, no fue solo con palabras, sino también con poder, porque el Espíritu Santo les dio plena certeza de que lo que decíamos era verdad. Y ya saben de nuestra preocupación por ustedes, por la forma en que nos comportamos entre ustedes. Así que recibieron el mensaje con la alegría del Espíritu Santo, a pesar del gran sufrimiento que les trajo. De este modo nos imitaron a nosotros y también al Señor. Como resultado, han llegado a ser un ejemplo para todos los creyentes de Grecia, es decir, por toda Macedonia y Acaya. Y ahora las palabras del Señor están siendo anunciadas partiendo de ustedes a gente de todas partes, aún más allá de Macedonia y Acaya. Pues a donde quiera que vayamos encontramos personas que nos hablan de la fe que ustedes tienen en Dios. No hace falta que se la mencionemos, pues no dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y de cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. También comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios le levantó de los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. Ok, muchas gracias, Luz. De un texto largo, pero se entendió muy bien. Entonces, el primer propósito que tiene Pablo al escribir su carta, ¿cuál es? A ver, recuérdenmelo. Es ¿Animar a la iglesia? Iglesia. animar a la iglesia, exactamente. Muy bien. Animar a la iglesia. Ahora, dame una T, dame una E, dame una S. ¿Qué dice Tesalónica? No, no es ánimo de esa forma, ¿no? Sino que animarlos en su fe, en seguir adelante, contarles que ha sabido de que muchas personas han creído por lo que ellos han sembrado en el corazón de las personas. Entonces, mira, acá tenemos que tener un principio para nosotros. Cada vez que nosotros nos relacionamos como cristianos, entre ustedes, entre nosotros, cuando conversemos, cuando hablemos y nos relacionemos, cuando nos escribamos, por ejemplo, un WhatsApp o algo, siempre tenemos que considerar este principio que tuvo Pablo en su carta. ¿Cuál fue? Animar, ¿verdad? Porque a veces pueden haber personas, y no solamente cristianos, sino que en general, que solamente desaniman, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que ser siempre personas que traigan ánimo a los demás, ¿ok? O sea, yo sé que cada uno de nosotros tiene sus problemas, sin duda que sí, pero aprendamos de esto, ¿verdad? Cuando nos relacionemos, demos ánimo. Yo me fijo siempre ustedes que hablan ahí al inicio de la reunión o cuando hablan conmigo en general, siempre estamos hablando más de los problemas y las enfermedades, ¿verdad? Y tómese la agüita de no sé qué. Ok, está bien, compartir ahí los secretos de la naturaleza, no está malo, pero siempre tengamos un tiempito ahí para poder animar a las personas, ¿verdad? Siga adelante, hermano, en medio de tus problemas, una palabra, un texto bíblico. Yo tenía una tía, bueno, tengo una tía que en realidad es la hermana de mi abuelita, pero yo le digo tía.
Y yo le he contado a ella, porque cada vez que uno va a su casa, ella se desespera por darte algo, ¿no? Entonces ella cocina muy rico y siempre tiene cosas, ¿no? Ahí en su casa, cosas muy ricas. Entonces cuando vamos a la casa de la tía Carmen, tú entras y ya te está pasando algo, ¿verdad? La última vez yo que fui, que fue hace mucho tiempo, me dio unas cosas ahí como de castaña, algo así, ¿no? Súper rico. Entonces ella como que hace cosas para entregarte y te da. Ahora, ¿por qué les doy este ejemplo? Ustedes dirán, ¿qué? Vamos, ¿te hay que aprender a cocinar? No. Preocúpate siempre de que puedas entregarle a alguien algo, ¿verdad? Algo de la palabra de Dios. Entonces, en tus devocionales diarios, cuando leas y te encuentres con un versículo que hable a tu vida, ¿verdad? Que sea de ánimo o en la dirección que esté el versículo, eh, déjalo ahí guardado y prepáralo para compartir con otros, ¿verdad? O sea, primero para ti, pero también compárteselo a otros. Entonces, la tía mía, esta, ¿verdad? Que no es cristiana ella, eh, comparte cosas para comer, ricas, ¿verdad? Con mucho amor. Pero en el caso de nosotros, ¿verdad? También puedes hacer algo rico, no hay problema, pero compártele siempre algo de la palabra del Señor, ¿verdad? Que siempre en tus conversaciones haya algo de la palabra de Dios para compartir, así como lo hizo Pablo animando a los hermanos en Tesalónica. ¿Te parece, no? Un buen principio. Entonces, eso apliquémoslo en nuestra vida, ¿ok? Y cuando ya te vayas y dejaste de hablar con esa persona, haz un recuento y trata de recordar qué fue lo que le compartiste de ánimo en el Señor. Probablemente a lo mejor te vas a dar cuenta que algunas veces no lo hacemos, ¿verdad? Y vamos más con quejas y qué sé yo. Pero si logramos comenzar a aplicar esto en nuestra vida, partiendo por buscar, entonces tu boca hablará de lo que hay en tu corazón, ¿verdad? ¿Cómo es el texto? Que tu boca, tus labios hablan de lo que hay en tu corazón. Se me olvidó el texto, pero ustedes ya saben cuál es. De Ok, la abundancia de la boca habla el corazón. eso ya usted la alumna Ingrid ya se está repuntando. Muy bien. Ok, entonces, segundo punto, segundo punto. El primero era animar a la iglesia, el propósito de la primera carta de los tesalonicenses. El segundo propósito era responder a algunas acusaciones que se hacen en contra del apóstol, que por supuesto eran falsas, ¿verdad? Acusaciones nosotros podemos tener muchas. El Señor tuvo falsas acusaciones. El tema es que esas acusaciones sean falsas. El problema es cuando son verdaderas, ¿ok? Entonces lo que hace Pablo, en este caso con la iglesia en Tesalónica, es responder en relación a estas acusaciones que eran falsas, ¿ok? Era importante que él pudiera hacer estas aclaraciones, ¿ok? Entonces no solamente les estaba dando ánimo a través de lo que ya leíamos, sino que ahora él hace respuesta a algunas acusaciones falsas. Esto también es una forma de darle ánimo, porque probablemente muchos cristianos se desanimaron al saber de estas falsas acusaciones. Pero aquí Pablo, al explicar, comienza también a darles ánimo a ellos en Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 12. ¿Quién me ayuda con eso? Amén. Amén, hermano Francisco. Nueva traducción viviente dice: Ustedes bien saben, amados hermanos, que la visita que les hicimos no fue un fracaso. Saben lo mal que nos trataron en Filipo y cuánto sufrimos allí, justo antes de verlos a ustedes. Aún así, nuestro Dios nos dio el valor de anunciarles las buenas noticias con valentía, a pesar de gran oposición. Como ven, no predicamos con engaño ni con intenciones impuras o artimañas, pues hablamos como mensajeros aprobados de Dios, a quien se les confió la buena noticia. Nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón. Como bien saben, ni una sola vez tratamos de ganarnos adulándolos, y Dios es nuestro testigo de que nunca aparentamos ser amigos de ustedes con el fin de sacarles dinero. En cuanto a elogios humanos, nunca los hemos buscado ni de ustedes ni de nadie. Como apóstoles de Cristo, sin duda teníamos el derecho de hacerles ciertas exigencias. Sin embargo, fuimos como niños entre ustedes, o bien fuimos como una madre que alimenta y cuida a sus propios hijos. Los amamos tanto que no solo les presentamos la buena noticia de Dios,
sino también que les abrimos nuestra propia vida. ¿Acaso no se acuerdan, amados hermanos, cuánto trabajamos entre ustedes, día y noche nos esforzamos por ganarnos la vida, a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes mientras les predicábamos la buena noticia de Dios? Ustedes mismos son nuestros testigos, al igual que Dios, de que fuimos consagrados, sinceros e intachables con todos ustedes los creyentes, y saben que tratamos a cada uno como un padre a sus propios hijos. Les rogamos, los alentamos y les insistimos que lleven una vida que Dios considere digna, pues Él los llamó para que tengan parte en su reino y gloria. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Bien, ahí ven ustedes que Pablo está respondiendo a estas falsas acusaciones, ¿verdad? Ahí ustedes más o menos pueden entender de qué es lo que se le estaba acusando, y de una manera muy sobria y muy cristiana está respondiendo, ¿verdad?, a estas preguntas que seguramente estaban ahí en la iglesia de los tesalonicenses. Entonces, primer propósito al escribir esta primera carta es animar a la iglesia. El segundo propósito es responder a algunas acusaciones falsas. Nos vamos al tercer punto, que es consolar a los que estaban siendo perseguidos, ¿ok? Porque había persecución. Entonces lo que Pablo hace es consolar a estos hermanos que estaban siendo perseguidos por la fe en Cristo Jesús ahí en Tesalónica. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses capítulo 2, del versículo 13 al 16. A ver quién me ayuda con ese. Yo. Hermano, entonces, consolar a los que estaban siendo perseguidos. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los que vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ello la ira hasta el extremo. Muchas gracias, hermana Carolita. Ok, ahí tenemos entonces ese texto, ¿verdad?, que nos habla de cómo Pablo está consolando a los cristianos en Tesalónica que estaban siendo perseguidos, ¿verdad? Y les comienza a dar una serie de argumentos y los llama al ánimo, ¿verdad? Por medio de Cristo. Entonces es importante esto, ¿no? Importante también nosotros comprender cuando otras personas están sufriendo, ¿verdad?, por ser cristianos. No para todos los creyentes llevar la fe es de la misma forma, ¿ok? Mientras que para algunos puede ser algo mucho más llevadero, para otros puede llegar a ser incluso un tema no menor, ¿ok? Entonces los cristianos en nuestras conversaciones debemos dar ánimo a los creyentes cuando hablemos con ellos, ¿verdad? Si hay acusaciones falsas hacia nosotros, debemos nosotros responder de la manera sabia, ¿verdad? Para que también poder aclarar esos puntos y también consolar a los que están siendo perseguidos por la causa de Cristo o personas que están pasando por pruebas y dificultades, ¿ok? También lo debemos aplicar a nuestra vida. Cuarto punto, expresar su alegría por la fe de ellos, ¿ok? Eso es lo que está haciendo Pablo en su carta, ese es uno de los propósitos. Aquí está expresando Pablo la alegría que él siente por conocer y saber de la fe de los hermanos en Tesalónica. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 17 al 20. Por favor, ahí me ayudan. Primera de Tesalonicenses 2, 17 al 20. Dice: amados hermanos, después de estar separados de ustedes por un breve tiempo, aunque nuestro corazón nunca los dejó, hicimos todo lo posible por regresar debido a nuestro intenso anhelo de volver a verlos. Teníamos muchas ganas de visitarlos de nuevo y yo, Pablo, lo intenté una y otra vez, pero Satanás nos lo impidió.
Después de todo, ¿qué es lo que nos da esperanza y alegría? ¿Y cuál será nuestra orgullosa recompensa y corona al estar delante del Señor Jesús cuando Él regrese? Son ustedes. Si ustedes son nuestro orgullo y nuestra alegría. Qué bonitas palabras, ¿no? Bonitas palabras del apóstol Pablo hacia su iglesia, ¿verdad? Ahí en Tesalónica. Entonces, está expresando la alegría, ¿verdad? Por la fe que tienen los hermanos ahí. ¿Ok? Recapitulemos. Los propósitos que tiene Pablo al escribir esta primera carta a los tesalonicenses es animar a la iglesia, responder las falsas acusaciones, consolar a los que están siendo perseguidos, expresar su alegría por la fe que ellos tienen. 5. Bueno, para el punto anterior, les recomiendo leer también Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, del 1 al 13. También ahí habla acerca de este punto que es expresar su alegría por la fe de estos hermanos. 5. Vámonos con el punto número 5, el quinto propósito por el cual Pablo escribe esta carta. Es para recordarles la importancia de vivir una vida moralmente pura, porque aquí se van a empezar a desarrollar algunos temas que en la segunda carta ya se evidencian mucho más, pero les está diciendo Pablo, como primera carta de advertencia, les dice, acá recuerden, hermanos en Tesalónica, ¿verdad? Y para nosotros también, la importancia de vivir una vida moralmente pura, o sea, integridad. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1 al 8. Leamos este texto, por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 1 al 8. Ya, yo. Finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrada a Dios. Tal como les enseñamos, ustedes ya viven de esta manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más, pues recuerdan lo que les enseñamos por la autoridad del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Como resultado de cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales como viven los paganos, que no conocen a Dios ni sus caminos. Nunca hagan daño ni engañen a otro creyente en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma venganza de todos esos pecados. Como ya le hemos advertido solemnemente, Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Carola. ¿Se dan cuenta? O sea, la carta ya comienza a tomar ahora un poquito más de cuerpo, ¿no? Y vamos a darnos cuenta que esta advertencia que se hace acá, luego en la segunda carta ya viene la cosa más fuerte, ¿no? Entonces, les recuerda a Pablo, ¿verdad? Como quinto punto, en la motivación que tiene en su carta, es también hablarles, ¿verdad? De comenzar, de la importancia que tiene para el cristiano vivir una vida moralmente pura, ¿ok? Vámonos con el sexto propósito. Pablo lo que hace acá también, en este punto número 6, critica la vida de los perezosos. Mira, fíjate. Vamos a leerlo acá y lo vamos a descubrir en el texto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 9 al 12, ¿verdad? Y Pablo los va a criticar, les va a decir, oye, trabajen, hagan las cosas bien, ¿verdad? Vamos a leer Primera de Tesalonicenses 4, 9. Yo. Vamos. Dice, pero no hace falta que le escribamos sobre la importancia de amarse mutuamente, pues Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Es más, ustedes ya muestran amor por todos los creyentes. En toda Macedonia, aún así, amados hermanos, les rogamos que los amen todavía más. Pónganse como objetivo vivir una vida tranquila, ocúpense de sus propios asuntos y trabajen con sus manos.
tal como los instruimos anteriormente. Entonces, aquellos que no son creyentes respetarán la manera en que ustedes viven y ustedes no tendrán que depender de otros. Ok, ¿se fijan? O sea, ¿por qué le está diciendo depender de otro? Para que trabaje, ¿verdad? Entonces les está haciendo esta exhortación, ¿verdad? Eh, Está criticándolos directamente, porque habían ahí algunos comentarios, algunas cosas que estaban sucediendo, y Pablo los está alineando, ¿verdad? Para que el cristiano también sea ejemplo, ¿ok? Bien, vamos a recapitular, bueno, usted sabe, recapitular, ahí está los puntos. El número uno era animar a la iglesia, ¿verdad? Por eso escribe la primera carta a los tesalonicenses. Segundo punto, responder a las falsas acusaciones. Tercer punto, consolar a los cristianos que estaban siendo perseguidos. Cuatro, expresar su alegría por la fe de ellos, de los de Tesalónica. Quinto, recordarles la importancia de vivir una vida moralmente pura. 6. Criticar el estilo de vida de algunos que eran perezosos dentro de la iglesia. 7. Corregir un malentendido sobre algunos eventos futuros. Ok, recuerden que tesalonicenses, las cartas, son cartas que se usan mucho también en el estudio de la escatología, o sea, el estudio de los tiempos finales. Entonces aquí nos vamos a dar cuenta que Pablo se da cuenta por las informaciones que él recibe, que habían algunas cosas, algunas doctrinas erradas en relación a los tiempos finales, a la venida del Señor, al regreso del Señor. Entonces Pablo en esta primera carta pone todos estos puntos, los anima, los exhorta, qué sé yo, pero también aprovecha en esta carta de corregir estos malos entendidos doctrinales sobre los eventos futuros, ¿ok? Vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al versículo 18, ¿ok? Ahora, Amén. acá antes de leer, hermana, es importante porque dice, tampoco queremos que ignoréis, ¿ok? O sea, le está diciendo, no quiero que queden de ignorantes, no quiero que desconozcan. ¿Qué cosa? Lo que les va a decir ahora. Ahora sí, hermana, leamos Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Amén. Dice la esperanza de la resurrección. Y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús, también creemos que cuando Jesús vuelva, los traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Les decimos lo siguiente de parte del Señor. Nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de lo que ya ha muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo, con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Ok, muchas gracias, hermana. Eso pasó ahí entonces, esta aclaración de corregir estos malos entendidos de los eventos del final de la venida del Señor. Lo hace en el capítulo 4, pero también lo hace en el capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 al 11. A ver quién me ayuda con eso. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijas e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos
como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, sabiendo vestidos, con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yermo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación, por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Ok, muchas gracias, hermano Pedro. Bueno, más claro, ¿no? Más claro, clarísimo, ¿verdad? Está ahí en el capítulo 4, capítulo 5, y Pablo está aclarando, aprovechando esta carta, uno de los propósitos es también aclarar estos puntos de los tiempos finales, ¿ok? Bien, el penúltimo punto es el número 8 y tiene que ver con calmar las tensiones que habían dentro de la iglesia en Tesalónica. Cada iglesia tenía lo suyo, ¿no? Algunas eran muy espirituales, pero muy desordenadas, y acá en Tesalónica estaban comenzando a tener algunas tensiones, ¿verdad? Eh, que se va a dar dentro de una iglesia, tensión entre los hermanos, pero obviamente no es algo que se debe justificar. Lo que Pablo está haciendo es justamente abordar la situación, y eso es lo correcto por parte de un pastor. Entonces vamos a ver cómo Pablo intenta calmar estas tensiones que se están produciendo dentro de la iglesia en Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del versículo 12 al 15. A ver si me ayudan, del 12 al 15. Yo, Hermana Carolita. Pablo, exhorta a los hermanos. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todo. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos, Muchas gracias, hermana Carolita. Ok, entonces ahí están este llamado a atención de parte de Pablo hacia la iglesia en Tesalónica para que calmen esas tensiones que están teniendo entre todos. De hecho, le dice tener paz entre vosotros, ¿ok? Y eso debe existir en la iglesia. La iglesia del Señor debe ser una iglesia que vive en paz, ¿ok? Mira, yo he sabido de muchas iglesias donde la gente dentro de la iglesia se odia. ¿Ok? No se pueden ver, ¿verdad? Se evitan. Y eso no tiene que ser, ¿verdad? Eso no se debe dar en la iglesia. Yo espero, hermano, de todo corazón como pastor, espero que eso no suceda acá, ¿no? Yo por lo que veo, creo que no, ¿verdad? Pero debemos nosotros cuidar el corazón, ¿verdad? Para que la iglesia crezca sana. Y aprender también a soportar, porque cada uno de nosotros tiene una forma distinta de ser, que a lo mejor no nos va a agradar tanto, pero una cosa es que algo te moleste de la forma, y otra cosa es que ya te embronques, ¿no? Así como que te vas al otro extremo. Por eso, tened paz entre vosotros, ¿verdad? Así que si alguno de ustedes tiene algún problema entre otros, solucionenlo, ¿verdad? Tienen que ir y solucionarlo. Antes de hablar conmigo, solucionenlo entre ustedes, ¿verdad? Y ahí luego avanzamos. Bien, el punto 9, y con este ya termino. Siempre digo que va a terminar antes, bien, yo les dije al principio, va a ser más cortita y al final no fue tan cortita. El punto 9, ¿verdad? Punto 9. Pablo, dentro de los propósitos que tiene en su carta, y ya en los puntos finales, es exhortar a los cristianos en Tesalónica en las áreas básicas de la vida cristiana. ¿Ok? Vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 22. Si lo tiene por ahí, búsquelo, porque lo vamos a ir leyendo juntos. ¿Ok? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del 16 al 22. Estas exhortaciones que Pablo está haciendo acá son como un listado, ¿no?
Son cosas básicas que deben estar en la vida cristiana. ¿Ok? Mira, primer punto, les dice, ustedes cristianos en Tesalónica, y todos los cristianos, a nosotros también nos dice, estad siempre gozosos, ¿verdad? Había un canto de los años 90, por ahí, 2000, cuando yo era chico, que decía algo así como, el cristiano no puede estar enojado. ¿Se acuerdan de eso, no? No me acuerdo quién cantaría eso, pero decía, el cristiano no puede estar enojado. Claro, airaos, pero no pequéis. Pero otra cosa es el gozo, ¿verdad? Se puede enojar por circunstancias, qué sé yo, pero siempre debe existir el gozo. Nada te puede quitar el gozo, ¿verdad? El gozo de tu salvación. Estad siempre gozosos. Estad siempre recordando que Jesucristo murió por ti, que tienes vida eterna, que tu futuro está con Cristo, ¿verdad? Y a pesar de los problemas, estaremos con el Señor para siempre. Y nunca más habrá tristeza, llanto, dolor. Todos esos pensamientos traen gozo y plenitud a tu vida. ¿Ok? Entonces, la primera exhortación, que es básica, de parte de Pablo a la iglesia en Tesalónica es, estar siempre gozosos. ¿Ok? Segunda exhortación, como tarea básica para los cristianos, orar sin cesar. ¿Ok? Oren sin cesar. ¿Ok? Entonces les dice, oren y no se cansen, ¿verdad? Sigan orando, ¿verdad? Eh, la oración es un hábito, es algo que debe ser habitual, es algo que tú debes cultivar, la oración, ¿ok? Entonces, si te cuesta orar hoy día es porque oras poco, pero si comienzas a tener un hábito de oración, horarios de oración, te vas a dar cuenta que comienzas a entrar en este mundo de la oración, que es un ministerio muy importante y es un área básica en la vida del cristiano, ¿ok? Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, ser agradecido. El otro día escuchaba por ahí una persona que entrevistaban que decía, no, yo todos los días lo primero que hago es levantarme y le doy gracias al universo. Imagínate, la gente que no tiene a Cristo da gracias. Y le decían, ¿y cómo das gracias? No, digo, gracias, gracias por todo, gracias por todo. Si hay algo por ahí, gracias, ¿verdad? Pero los cristianos debemos ser agradecidos, dar gracias en todo. O sea, lo que más hacemos es quejarnos, ¿no? Que el confort es muy duro, que el celular suena despacio, que la silla, que el foco, que no sé. Y todo comenzamos a transformarlo siempre en una queja. Pero ¿qué nos dice Pablo? Estén siempre gozosos, oren sin cesar y den gracias a Dios en todo. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. O sea, Dios quiere que aprendamos nosotros a ser agradecidos. ¿Le has dicho alguna vez a tus hijos, oye, quiero que comiences a ser más agradecido? Agradece lo que tienes, ¿verdad? Se lo has dicho, ¿no? Yo creo que papá no le dice. Bueno, Dios también quiere eso de nosotros. Dice, porque esta es la voluntad de Dios con nosotros. ¿Qué cosa? Que demos gracias, que seamos agradecidos, ¿verdad? Dios te da y Él espera que tú le agradezcas. Señor, gracias por tener internet en mi casa y poder conectarme a esta clase. Señor, gracias porque podemos reunirnos. Señor, gracias por esto, gracias. Y comenzar a darle gracias al Señor en todo, en toda situación, incluso en las cosas malas. Luego dice, no apaguéis el espíritu. ¿Se fijan acá lo que dice? No apaguéis el espíritu, ¿verdad? No dice que no dice que el espíritu se va a apagar, dice que nosotros no lo apaguemos. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? De muchas formas, ¿verdad? No teniendo dominio propio, diciendo lo que queremos, haciendo lo que queremos, el pecado, ¿verdad? Todas esas cosas hacen que se apague el espíritu, ¿verdad? Ese denuedo que está en nuestro corazón. Entonces la exhortación del apóstol como concepto básico a los cristianos es, no apaguéis el espíritu, ¿verdad? Al contrario, o sea, ora, escucha predicaciones, canten alabanza, ¿verdad? Relaciónense con otros creyentes, anímense, ¿verdad? Que sus conversaciones sean de edificación, en todas esas cosas pensadas, como lo leíamos allá en Colosenses la semana pasada. No menospreciéis las profecías, ¿ok? Porque los hermanos ahí en Tesalónica estaban mirando en menos el mover espiritual, ¿verdad? Los corintios era un desorden, pero acá en Tesalónica estaba pasando algo al revés. Entonces le dicen, no menospreciéis las profecías, ¿verdad? Partiendo que la palabra de Dios es la profecía principal, pero lo espiritual, ¿verdad? Luego dice, mira, fíjate el contraste que hace, no menospreciéis las profecías, pero les dice, examinadlo todo y retened lo bueno, ¿ok? Entonces, ahí esa frase es importante, y siempre le he dicho esto,
lo más importante de examinarlo todo es retener lo bueno, porque si te dedicas toda tu vida a examinarlo todo y no te quedas con nada bueno, entonces perdiste tu tiempo, ¿verdad? Porque no te sirvió de nada eso de examinarlo tanto, ¿verdad? Porque siempre tienes que tener una reflexión, algo bueno para tu vida, si no hay algo en el corazón. Y luego dice el versículo 22, absteneos de toda especie de mal. Y ahí lo cierra, ¿verdad? Entonces, estad siempre gozosos, orar sin cesar, dad gracias en todo, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, pero retener lo bueno, absteneos de toda especie o clase de mal. Entonces, en estos puntos que acabo de ver y que ya terminamos, estos son los propósitos por los cuales el apóstol Pablo está escribiendo su carta. Animar a la iglesia de Cristo, responder estas falsas acusaciones que se habían levantado contra él, consolar a los creyentes que estaban siendo perseguidos, expresar la alegría que tiene Pablo por conocer la fe de los hermanos en Tesalónica, reconocer la importancia de vivir una vida moralmente pura, recordarles a ellos, les critica también a algunos que tenían un estilo de vida perezoso, eran flojos. 7, corregir un malo entendido que habían ahí de los eventos escatológicos finales. Calmar las tensiones dentro de la iglesia en Tesalónica. Y finalmente le hace este resumen con estos puntos, con estas áreas básicas de la vida cristiana. ¿Qué les parece? Esas son las razones por las cuales Pablo escribe su carta. Así que tenemos un gran desafío como cristianos de leer estas cartas como si fuesen para nosotros, no la lean como, para los de Tesalónica, para los colosenses. No, leámosla como si fuesen para nosotros. Rescatemos todo lo que hay ahí para nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche porque hemos podido compartir tu palabra, hemos podido estudiarla, Señor, y esto es solamente un panorama, es solamente una visión general. Ahora, Señor, cada uno de nosotros debe profundizar con este conocimiento que hoy tenemos de esta carta, esta primera carta de Pablo a los tesalonicenses, y es nuestro deber hoy día comenzar a profundizar en este conocimiento bíblico para seguir permaneciendo en ti como aprendíamos el día domingo. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos. Gracias, Padre, porque muchos de ellos han sido fieles, Señor, en el estudio de tu palabra y están creciendo cada día más. Te pido que les bendiga, les animes. Oramos también por nuestros hermanos de la iglesia, que son muchos, que no han querido, Señor, entrar en el estudio de la palabra. Señor, anímales para que lo puedan hacer. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tener esta oportunidad. Amén y amén. Ya, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Saludos también a todos los que están ahí en sus hogares viendo esta transmisión. Y nos vemos en nuestra clase número 15, la próxima semana, con segunda de Tesalonicenses. Que el Señor les bendiga